Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy tengo el gusto y placer de tener al arquitecto por profesión, pero periodista por pasión, al señor Antonio Villa, más conocido como el arquitecto Villa. ¿Qué tal, arquitecto? Un gusto tenerlo. Para mí un gusto poder conversar con ustedes. Sí, realmente mi formación profesional fue como arquitecto, pero creo que es una pasión que llevé de toda la vida. Desde los años 12, 14 años, guardo todavía mis cuadernos de apuntes, colecciono revistas, diarios, todo lo que me ha apasionado siempre, el deporte. Algunos me identifican como solamente el tema de la estadística, pero a mí me apasiona mucho más que la estadística, la historia del fútbol en particular y del deporte en general. Yo sé que usted es graduado en la Católica, se graduó en la Católica en arquitectura en el año 84, ¿no? Correcto, sí. Durante muchos años ejercí la profesión, lo hago eventualmente, pero he tenido la opción de desarrollar esta profesión que es mi pasión. Y empezó en el periodismo en el año 2001, me contaba. Sí, realmente lo primero que yo hice como periodista, como labor periodística, fue escribir un libro que lo hice en el año 2000, que contó la historia de un equipo de béisbol del que yo fui fundador, que se llama Fati. Ya. Entonces conté la historia de Fati del año 68 al 2000. Ese fue el primer trabajo que, digamos, lo hice ya. Y de ahí en adelante he estado colaborando con estaciones de radio, canales de televisión, medios impresos, páginas web, todo lo que se refiere a la comunicación. ¿Y ese canal, ese equipo de béisbol todavía existe? Sí, todavía existe, juegan en las ligas menores, participan en Miraflores y en unos torneos que se hacen en San Borondón. Bueno, arquitecto, esta ocasión vamos a hablar de lo que está pasando en el fútbol ecuatoriano. Primeramente, ¿usted qué opina del problema que hay con los derechos televisivos del fútbol ecuatoriano? A ver, el hecho de opinar sobre los derechos de televisión del fútbol ecuatoriano lo voy a hacer de la manera más imparcial y objetiva. ¿Por qué te digo esto? Porque yo desde hace algunos años colaboro con una de las cable operadoras que están involucradas. Entonces podría interpretarse que lo hago como tirando para un lado. A ver, yo creo que es evidente que desde el año 2013 la Federación Ecuatoriana tomó lo que le corresponde por derecho, según disposiciones de FIFA, los derechos de televisión. Claro. Y entonces avisó a los clubes que a partir del 2013, luego que se aprobó en el Congreso del 2012, los derechos de televisión serían negociados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí. Así sucedió durante los primeros 5 años, cuando firmó con los canales TC y Gama. En el último año, TC y Gama cedieron esos derechos a las cable operadoras para poder terminar el contrato. Y aquí es donde nace el aspecto estrictamente legal. El contrato que se aprobó para firmar con la empresa Gol TV ha tenido observaciones en el aspecto legal. Primero hubo una medida cautelar y luego una disposición de un juez constitucional que determinó la obligación de hacer otro contrato. Yo no sé si está bien o mal hecho el contrato. De hecho, tiene que tener alguna irregularidad para que el juez constitucional determine su nulidad y que se abra otro concurso. Pero en esencia me parece que lo que no quedó bien estructurado es en la parte del negocio, del tiempo. Sí, y de lo que se pagaba a los clubes y de lo que ese canal, dueño de los derechos, negociaba con otros que estarían interesados en reproducir su producto. Un problema también era que Gol TV hizo el contrato por 10 años con la federación. Sí, eso no es malo en esencia, porque si el contrato es conveniente para todos los clubes, hay la certeza de que va a tener un fiel cumplimiento. Hay incrementos que se van dando porcentualmente en cada año. En esencia no es incorrecto. Si es beneficioso, es bueno. Es como que el municipio o cualquier ministerio haga convenios con alguna firma, por algún comodato, por ejemplo, por 20 años. Claro. Pero si el negocio planteado es bueno, beneficioso para todos,
en buena hora. El problema ahorita en el fútbol ecuatoriano es que la federación tiene hasta el 8 de febrero para ya tener algo. Ellos deben cumplir una orden de un juez constitucional. De no hacerlo, estarían incumpliendo una ley que ya es un problema que pasaría a otro aspecto. Entiendo que se va a abrir el concurso para que puedan participar los otros oferentes. La operadora, claro. La siguiente pregunta sería, arquitecto, ¿cree que debería volver las hinchadas visitantes a los clásicos de astilleros? Yo creo que lamentablemente, a ver, separemos, las hinchadas pueden ir siempre. Deben ir siempre a los estadios. No pueden ir estos vándalos. Los que no pueden ir son aquellos que entienden el fútbol bajo una óptica de estupidez. Porque el hecho de que tú seas de una camiseta y yo de otra, no tengo por qué odiarte o agredirte. Claro. La rivalidad. El fútbol y específicamente en Guayaquil, los clásicos del astillero han sido una pasión que viene de décadas. Y siempre hubo rivalidad, pero solamente eso, rivalidad. Yo pude ir desde muy chico a los estadios y asistía a muchísimos clásicos del astillero. Terminaban los clásicos y salían. Es más, antes ni siquiera se acostumbraba a ir con las camisetas. Antes no podías comprar las camisetas de los equipos. Si tenías una camiseta de Meleco de Barcelona era porque te la había conseguido algún dirigente o tenías amistad con algún jugador y te la regalaban. Pero no las vendían. Esto de las ventas de camisetas viene hace unos 15, 20 años en que ya el marketing. Pero hay que separar. Esa gente no debe entrar no solamente a los clásicos, no debe entrar nunca más al fútbol porque le hacen daño. Le hacen daño. No es posible que la ciudad altere su vida normal porque hay un clásico, por ejemplo, en el Estadio Capo, y los que viven en alrededor tienen que tener miedo de que llegue la hinchada, haya agresiones, le dañen su propiedad, le rompan el parabrisas de un vehículo. No hay derecho a eso. Yo creo que hay que erradicarlos para siempre a los que no son verdaderamente hinchas, sino delincuentes escondidos en la masa. Y la última prueba fue de que esta semana en la Copa del Pacífico iba llegando la Azul Oscura a Barcelona y hubo incidentes afuera del estadio. Y no era clásico. Ojo que no era clásico. Eso demuestra que hay un odio que no tiene ninguna... No puede justificarse que porque haya un clásico haya ese odio. Pero menos aún si ni siquiera se van a enfrentar. Ya eso escapa totalmente de la lógica. Sí, arquitecto, una pregunta más sería... ¿Cuáles fueron los factores por los que no fuimos al Mundial? Se habla tanto de dirigencia, del cuerpo técnico, jugadores. A ver, yo siempre mantengo el criterio de que los que deciden los resultados de los partidos son los que entran a la cancha, son los jugadores. Ellos tienen el mayor porcentaje de responsabilidad. De ahí también hay responsabilidades compartidas, el cuerpo técnico y la dirigencia. Pero en el caso de lo que pasó con Ecuador en la última eliminatoria, yo le otorgo la mayor responsabilidad a una serie de jugadores que no pudieron mantener el nivel que suponíamos. Con el que se inició la eliminatoria. Quizás fue un espejismo comenzar ganando todo, sí. No era la realidad del fútbol ecuatoriano. Tampoco es la realidad del fútbol ecuatoriano el terminar perdiendo todo. No, ni el de arriba ni el de abajo, pero en todo el contexto los futbolistas ecuatorianos decrecieron mucho en su rendimiento individual. Desde luego que también hay errores del técnico y errores dirigenciales en el manejo, en el estilo de dirección, pero en definitiva yo creo que es una eliminación merecida por lo que se hizo. Por cómo se terminó jugando la eliminatoria en sí. Definitivamente. Arquitecto, y usted haciendo un análisis, ¿cómo ve el fútbol ecuatoriano en todos los aspectos, en estos momentos? Bueno, ahora mismo, en los últimos años, el fútbol ecuatoriano ha estado en crisis en muchos aspectos, por la violencia en los estadios, por la poca calidad dirigencial. Claro. Ahí me voy a referir, no que sean malas personas, que sean personas deshonestas, ni nada por el estilo, simplemente que no dan la talla como dirigentes. En muchos casos debemos de comprobar que pasan un poco su ámbito. Yo creo que el dirigente de fútbol, el presidente de un club de fútbol, tiene que ser el primer hincha del equipo, claro. Pero durante los 90 minutos del partido, antes de los partidos, después de los partidos, tiene que ser dirigente.
no puede pensar, actuar, expresarse, reclamar como hincha, tiene que ser dirigente. El sentimiento de hincha no se lo puede borrar, pero tiene que mantenerlo enclaustrado en los 90 minutos del partido. Sí. Ahí nace una de los problemas. También la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con todo el problema que ha dado, que terminó con un presidente con problemas serios en el aspecto legal, yo creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol algún día debe de sentarse y planificar correctamente lo que se refiere al quehacer del fútbol nacional. No puede ser que sigamos año a año siendo espectadores de congresos de fútbol en que van los dirigentes y ellos mismos elaboran sus reglamentos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol debe tomar eso, contratar un cuerpo de juristas, que hay muchos y de muy buena calidad en el país, con conocimientos en la rama deportiva y el fútbol precisamente, y que ellos sean los que elaboren un reglamento. Entonces ya tienes, es como las bases de un concurso. Si a ti te proponen hacer a ofertar para un concurso, tú vas y dices qué es lo que tengo que presupuestar. Claro. Pero tú no vas a decir, a ver, para presupuestar esto de aquí sí, esto de acá no, yo quiero que... No. Las reglas del juego deben mantenerse siempre para todos. Y entonces allí es donde... Porque lamentablemente los dirigentes siempre van a tratar de legislar para proteger sus intereses y no es el camino correcto. Arquitecto, una última pregunta, esta es personal. ¿Usted quisiera ver a la selección ecuatoriana de fútbol jugando de nuevo aquí en Guayaquil? A ver, yo creo que la selección ecuatoriana de fútbol ha tenido durante las últimas 2 décadas grandes resultados jugando en la altura, pero con buenos equipos. La altura, sin duda alguna, ayuda, pero cuando juegas bien. La prueba se dio ahora último. Claro. Cuando no juegas bien, no te sirve la altura. Pasó Brasil. Ahora, dado que el fútbol ecuatoriano desde hace algunos años, la mayoría de los que juegan en la selección viven en el exterior, viven a nivel del mar, creo que lo más recomendable sería jugar a nivel del mar ante algunos rivales, porque ahí es donde los jugadores no van a sentir tanto el cambio para poder jugar bien. Pero yo siempre le jugaría en altura a equipos como Brasil, a equipos como Argentina y Uruguay. A esos equipos, Brasil, Argentina y Uruguay, los jugaría siempre en altura para intentar jugar bien y que allí me sirva el efecto altura. Exactamente. Bueno, amigos, estas fueron las palabras del arquitecto Antonio Villa, que nos pudo acompañar hoy día. Yo lo admiro mucho, ese señor. Muchas gracias, arquitecto. A usted, hasta un una gusto. próxima.